Buenas tardes con todos. Soy el doctor Fernando Jesús Rodríguez Salas, médico residente del segundo año de la especialidad de radiología. Actualmente curso mi especialidad en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. El tema de hoy que vamos a hablar es un tema muy importante, el cual se trata de Doppler renal. Para empezar el tema, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico sobre el origen de las arterias renales. Recordemos que las arterias renales comúnmente van a nacer a nivel de L2, siempre y cuando sean dos principales. Puede haber a veces arterias renales accesorias, el cuales estas se van a localizar principalmente entre los cuerpos de T11 a L4, ¿no? Cualquier arteria renal que salga entre estos niveles que se dirijan al riñón, los vamos a llamar arterias renales accesorias. Y también puede haber otro tipo de variantes donde vemos las arterias polares, ¿no? Que van a ingresar, son arterias que van a ingresar fuera del hilo renal. Recordemos siempre que la arteria renal principal se va a dividir, ¿no? En arterias segmentarias, el cual la vamos a evaluar, ¿no? A medida que nosotros realicemos el examen. Recordemos que las arterias segmentarias son cuatro. Tenemos la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria anterior, la cual se dividiría en superior e inferior, la arteria segmentaria inferior y la arteria segmentaria posterior. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para nosotros, ¿no? Solicitar, ¿no? Este examen Doppler renal? Comúnmente son en pacientes que van a presentar estos tipos de patologías, ¿no? La hipertensión renovascular, pacientes con nefropatía crónica, pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes con hidronefrosis, con pielonefritis, abscesos, o tal vez que presenten cualquier tipo de tumor, ya sea sólidos o quísticos, trombosis venosa, síndrome de atrapamiento de la vena renal izquierda, pacientes con litiasis o un reflujo vesicoureteral o un trasplante renal. Entonces, en cuanto a la técnica que nosotros tenemos a realizar para hacer este tipo de examen, primeramente el paciente tiene que tener un ayuno de 8 horas. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a reducir el gas intestinal. En cuanto a nuestro aparataje que tenemos que usar un transductor convexo de 3 a 5 MHz, ¿no? Y en cuanto a los parámetros de la máquina, nosotros siempre tenemos que programar esto, ¿no? La frecuencia de repetición de pulso, que tiene que ser lo menor posible y sin que llegue a producir aliasing. La ganancia, que es muy importante, esta tiene que ser lo más alta posible para que no produzca ruido de fondo. Y siempre esto es muy importante porque el ángulo de Doppler tiene que estar entre 40 y 60. Entonces, para nosotros, ayer la secuencia, ¿no? De la evaluación son tres, ¿no? Primeramente el modo B o la escala de grises. Después tenemos que ver el Doppler color y al final el Doppler espectro. Entonces, para iniciar nosotros la exploración, tenemos varias vías y abordaje, ¿no? ¿Dónde vamos a nosotros a poner el transductor? Comúnmente el transductor podemos abordarlo por varias ventanas. Tenemos dos principales, ¿no? La ventana acústica, ¿no? Anterior o a nivel de epigástrico, como, como vemos aquí, en esta zona. O también tenemos la ventana acústica, ¿no? Lateral o oblicua, ¿no? Para nosotros abordar el riñón y así poder abordar la arteria renal. Acá podemos ver una imagen en modo B o modo de grises, ¿no? Donde vemos a la arteria aorta principal y vemos que sale dos ramas, ¿no? Dos arterias, ¿no? La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, ¿no? Y por delante de la arteria aorta abdominal vemos que sale la vena cava inferior. Y esta es la escala de color donde podemos ver, ¿no? Que vemos cómo se llena de flujo porque hay un flujo en movimiento. Entonces, para tener un poco eh, más como iba diciendo, esto es lo primero que nosotros vamos a ver, ¿no? Acá vemos una imagen esquemática representativa, ¿no? Cuando abordamos a nivel subsifoideo, a nivel del epigastrio, podemos observar, ¿no? Siempre vamos a observar la arteria vena cava superior por delante de la vena arteria, por delante de la arteria aorta, el cual va a dar origen a las dos arterias renales, ¿no? Acá como debemos observar, este es el modo B y este es el modo color. En el modo B recordemos que siempre la arteria renal ¿no? derecha va a salir anterior y lateralmente, ¿no? En cuanto a la arteria renal izquierda, va a salir posterior y lateralmente. Este es el flujo de color que va a tener cada. Este es el modo. En cuanto a la técnica, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer una vez que ya hemos abordado a nivel subxifoideo, a nivel de epigástrico, y ya hemos abordado, hemos reconocido, ¿no? Tanto la arteria aorta como la arteria renal?
Entonces tenemos que irnos comúnmente a explorar, ¿no? La morfología de cada riñón. Como dijimos, primero tenemos que empezar con el modo B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar en el modo B. Como dice aquí, tenemos que evaluar el tamaño renal, que es muy importante, la detección o no de cicatrices que puede tener el riñón, si este está atrofiado o está hipertrofiado, la presencia de litiasis o cálculos en su interior, si hay o no hidronefrosis o presente de cualquier tipo de tumor, ¿no? Ya sea un quiste o ya sea un tumor de aspecto sólido. Acá podemos ver en un modo B, ¿no? En la escala de grises, ¿no? Por abordaje por vía lateral, podemos ver acá el riñón. Como podemos ver, esta es la diferenciación córtico-medular. Aparentemente este riñón está normal. La parte más negrita viene a ser la parte hipoecogénica, que viene a ser la corteza. La parte más blanquita o más hiperecogénica viene a ser la cápsula, ¿no? Y recordemos que siempre el riñón va a dividir en un polo superior y un polo inferior, y la parte de los cálices que se llama seno renal. Esta es la ventana hepatorrenal que comúnmente nosotros conocemos. Entonces, una vez que ya hemos evaluado el modo B, entonces para iniciar nosotros tenemos que poner el modo color, ¿no? Tenemos que poner el modo color a la altura de la aorta abdominal, ¿no? Pero no en cualquier sitio de la aorta abdominal, sino que tenemos que poner justo cuando nacen las dos arterias renales, ¿no? Esto es muy importante porque nos va a ayudar a calcular un parámetro, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Podemos ver si nosotros ponemos aquí la caja, ¿no? Podemos observar cómo se va a generar este tipo de onda, ¿no? Que este viene a ser el Doppler espectral. Podemos ver acá que la onda espectral de la arteria aorta abdominal viene a ser una onda de alta resistencia, siempre heterógrada, y como vemos aquí tiene un valor de 88,6 centímetros por segundo. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, una vez que ya hemos evaluado la aorta abdominal, ahora tenemos que evaluar los parámetros de cada arteria renal. ¿Y qué es lo que vamos a constatar en cada arteria renal? Estos son los parámetros que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Comúnmente nosotros vamos a ubicar, ¿no? En el centro de cada arteria renal, ¿no? Y por ende ya la máquina nos va a dar estos tipos de valores. Recordemos que la velocidad sistólica máxima, ¿no? De cada arteria renal tiene que ser entre 60 a 100 centímetros por segundo. El tiempo de aceleración desde que inicia la sístole hasta el pico de la sístole, ¿no? Que es lo que nos indica, tiene que ser menos de 0. Menos de 70 milisegundos, y el índice de resistencia, ¿no? Que se va a calcular entre la diferencia, ¿no? Del pico sistólico y el diastólico, que tiene que ser más o menos entre 0,64 más o menos 0,05, y en adultos con menos 0,7. Y el índice renal aorta, ¿no? Aórtico, ¿no? Por eso medimos la velocidad del inicio de la arteria renal, que tiene que ser menor de 3,5. Y recordar siempre que el diámetro de la arteria renal tiene que estar entre 5 a 10 milímetros. ¿No? Podemos observar otra vez, ¿no? La arteria aorta, ¿no? Abdominal. Podemos ver la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Ponemos ahí la caja para calcular el modo espectral y podemos ver este tipo de onda, ¿no? Que es una onda de baja resistencia y anterogrado. Esta es una onda muy característica que nosotros tenemos que memorizar. Y a medida que nosotros vamos a evaluar, ¿no? A medida que evaluamos las arterias, ¿no? Tanto principal como segmentarias, ¿no? O las ramas de la segmentaria que vienen a ser las interlobares o las arcuatas, podemos observar que siempre se va a mantener este tipo de onda, ¿no? Que va a ser una onda anterógrada, ¿no? De baja resistencia, pero a medida que nosotros nos alejamos de la arteria principal, podemos observar que la velocidad va a caer, ¿no? Podemos ver en este tipo de onda espectral, vemos que tiene una velocidad aproximadamente, ¿no? De 80. A medida que nos alejamos de la arteria principal, vemos que cae, ¿no? A 60, y a medida que vamos a arterias más pequeñas, la velocidad va a disminuir, ¿no? Más o menos podemos ver que tiene 40. Pero la onda se mantiene y tanto el índice de resistencia se va manteniendo. Y el índice de aceleración, si nosotros calculamos, va a ser el mismo. Solo va a variar la velocidad. Entonces, una vez que ya tenemos esos criterios, tanto de la aorta, ¿no? Y de la arteria renal, entonces nosotros la principal indicación es la estenosis de la arteria renal. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la estenosis de la arteria renal? Tenemos una velocidad pico sistólica mayor a 180 centímetros por segundo, un índice arterial de aorto mayor a 3,5, como dijimos que era menor a 3,5 lo normal, un índice de renal mayor a 4, el tiempo de aceleración ya es mayor a 0,07 segundos, el índice de resistencia 0,7,
el índice de aceleración menor a 3 metros por segundo y una onda tipo Parvus Tardus, ¿no? Ya no va a ser una onda de baja resistencia, sino va a ser una onda monopásica, ¿no? Lenta. Acá podemos ver un pequeño ejemplo para nosotros ya terminar esta pequeña charla. Podemos ver acá si nosotros, ¿no? Como dijimos al inicio, ubicamos, ¿no? Ponemos la cajita al inicio en el centro de la arteria renal y acá podemos ver que es una onda de alta resistencia, ¿no? Si nosotros calculamos, vemos que la velocidad es de 88.6 centímetros por segundo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos, ¿no? la caja a nivel de la arteria renal derecha? Podemos ver que la onda, ¿no? es una onda de alta resistencia con una velocidad aproximadamente de 400, ¿no? que viene a ser mayor a 200. Entonces esto ya nos está indicando algo de estenosis. Si nosotros recordemos, ¿no? cómo era la onda espectral de la arteria renal, es totalmente diferente. Entonces si nosotros hallamos el cociente de esta relación aorto, aorto renal, nos va a salir mayor a 3.5, ¿no? Lo que nos estaría indicando grado de estenosis de la arteria renal. Esta es la bibliografía utilizada en la presente exposición. Espero que haya sido de su agrado y así poder complementar con un poco de conocimiento sobre este tema muy importante que es el tema Doppler renal. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo.